EMT Podcast, Atención Prehospitalaria, Emergencias y Cuidado Crítico. Bienvenidos. Saludos, hoy empezamos el primer episodio de nuestro podcast de EMT, podcast dedicado a atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Un podcast que planeamos que tenga una periodicidad que la definiremos de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar de las complicaciones mayores perintubación y parte del equipo de EMT los va a acompañar siempre en este podcast. Para mí es un inmenso placer presentarles a quien hoy moderará nuestro podcast, que es el doctor Jairo Rentería. Jairo Rentería, uno de nuestros instructores de EMT médico, que ha tenido una larga trayectoria manejando pacientes críticamente enfermos y que es además epidemiólogo. El doctor Juan Fernando Cárdenas es especialista en medicina de urgencias y además subespecialista en medicina crítica y cuidado intensivo, que es nuestro director científico. Personas que tienen muy amplia experiencia en el manejo del paciente críticamente enfermo. Y pues vamos a hablar de este tema que realmente es apasionante. Y sin más preámbulo, pues arrancamos con Jairo, que va a moderar la discusión. Bueno, muchachos, estamos listos, arranquemos. La razón por la que proponemos la discusión el día de hoy de lo que son complicaciones mayores per intubación, porque definitivamente son situaciones que suceden más frecuente de lo que tenemos en cuenta y que desafortunadamente impactan los desenlaces de los pacientes. Hablando de esos desenlaces en tres momentos. La estancia en la unidad de cuidados intensivos se prolonga, la mortalidad aumenta y desafortunadamente las secuelas neurológicas y funcionales son muy importantes. Cuéntenme, ¿ustedes qué entienden por un evento adverso mayor perintubación? Jairo, Alejo, muchas gracias pues por invitarme a este podcast. Un tema supremamente importante, un tema importantísimo, hablar de complicaciones preintubación. Es un tema que abarca múltiples escenarios, de los cuales vamos a estar hablando en este y otros podcasts, como por ejemplo el escenario prehospitalario, el escenario de urgencias, el cuidado crítico. Es un evento, los eventos adversos mayores perintubación, pues son eventos que los podríamos definir como aquellos que generan una potencial secuela o grave funcional o incluso afectar la sobrevida de los pacientes, la mortalidad, la estancia hospitalaria y la calidad de vida a futuro. Es un tema que muchas veces pasa desapercibido y lo pasamos de largo y hay mucha tela por cortar al respecto. Entonces, sigamos desarrollando el tema. ¿Será el común denominador de nuestra discusión decir que no hay evidencia suficiente, que los estudios son muy heterogéneos, que no se miden los mismos desenlaces? Sin embargo, yo me he llevado una grata sorpresa al momento de hacer una búsqueda de este tema, muchachos. Y miren, hasta el 50% de las intubaciones registradas se acompañan de algún evento adverso mayor. Definitivamente dependerá de quién es el que realiza todo el proceso de intubación, en qué lugar lo hace. Es diferente si sucede en urgencias, es diferente si sucede en la unidad de cuidados intensivos y por último, es diferente si sucede en anestesia. Si sucede en el escenario más controlado de todos, que es un quirófano. Existen dos referencias que les traigo el día de hoy. Número uno es metaanálisis con muchísimos pacientes, más de 40.000 pacientes. Ellos en este metaanálisis se dedicaron a describir cuál era la incidencia de las complicaciones per intubación, pero reportaron números muy bajitos. 10% de las intubaciones fueron reportadas como con algún evento adverso mayor. Desafortunadamente, la mayoría de estos pacientes fueron seleccionados de quirófanos y de unidades de cuidados intensivos de hospitales universitarios. Existe un estudio clásico, el INTUBE, por decirlo de alguna forma.
Este resultado, este estudio es el que más aparece referenciado en PubMed, es el que más tenemos presente las personas, porque de alguna forma es un escenario de la vida real. ¿Cierto? Incluyeron pacientes de urgencias, incluyeron pacientes de unidades hospitalarias por fuera de cuidado intensivo y pacientes de cuidado intensivo. A modo de preámbulo, yo les digo que de los pacientes incluidos, el 45% tuvo alguna complicación al momento de la intubación, siendo lo más importante inestabilidad hemodinámica, hipoxemia, parada cardíaca, episodios de aspiración o lesiones de la vía aérea, incluyendo vía aérea superior y vía aérea inferior. Yo les propongo entonces que discutamos uno a uno cada una de estas complicaciones. Quisiera conocer experiencias personales de ustedes en cada uno de ellos, así como estrategias que nos permitan mitigar y ojalá evitar cada una de estas complicaciones. Muy bien, hay una discusión que me parece que es necesario llevarla a cabo y para eso ustedes acá. Los datos son datos muy importantes en lugares donde se suele intubar con frecuencia. La intubación endotraqueal quizás es el procedimiento que se lleva con mayor frecuencia a cabo en diferentes niveles de atención, desde la atención prehospitalaria en algunos lugares hasta las salas de cirugía y las unidades de cuidado intensivo, sin dejar al lado, por supuesto, los servicios de emergencia en cualquier nivel de complejidad. Y la intubación endotraqueal, para la mayoría, el asunto preocupante históricamente ha sido pasar el tubo a la tráquea, es decir, el fundamento de lo manual, del acto propio de intubar. Pero en el aire me da la sensación de que el uso de la secuencia farmacológica, de las indicaciones y de todo lo que tiene que ver con la perintubación se ha dejado a un lado. Y les voy a plantear una de las preocupaciones. Cuando uno se forma, anestesia fue trayendo un acervo de predictores de dificultad, casi todos anatómicos. Por ejemplo, la distancia tiromentoniana, la escala Bell-House-Doré, Malampati, la escala de Cormack modificada por Lehane y una serie de predictores anatómicos que se convirtieron en la preocupación principal. Si ustedes revisan, por ejemplo, los predictores de vía aérea, cuando se utilizan escalas, porque ya dejaron de ser predictores independientes y empezaron a construir escalas, cualquiera que usted se quiera imaginar, Macocha, Lemon, eran escalas siempre que tenían algunos predictores anatómicos relacionados a cómo se veía el paciente externamente, cuello corto, Malampati y demás. Pero la gente no estaba muy preocupada por esos predictores fisiológicos. Y yo creo que la pandemia empezó a despertar una nueva conciencia en los que manejamos la vida aérea del paciente críticamente enfermo, que se necesita también conocer predictores fisiológicos y tratar de intervenir sobre ellos. Entonces me parece que los números del estudio que Jairo trae a colación son aterradores bajo cualquier punto de vista, porque hemos centrado la educación en la vía aérea en predictores anatómicos y hemos vuelto a la mayoría de gente que formamos y no intuba con frecuencia solamente en laringoscopistas, como si ese fuera el principal problema a la hora de acceder a la vía aérea. Cuando Juan Fernando y cuando Jairo me podrán desmentir si les digo que el problema importante no es el reto anatómico, no es la vía aérea no intubable, no ventilable, ese es el menor de los problemas. Lo habitual de la vía aérea es que se pueda acceder con cierta facilidad. El problema es que hay muchos que van a llegar chocados, hay muchos que ya van a llegar hipoxémicos no recuperables y sobre ellos es sobre los que deberíamos intervenir. Entonces, no sé qué opinan a ese respecto. Vos dices algo muy interesante y es que históricamente en las universidades nos enseñan de que la vía aérea se vuelve difícil por razones anatómicas. Asimismo, existen predictores de vía aérea difícil anatómica, así como predictores de una vía aérea difícil por razones no anatómicas, que van desde cosas como tener la disponibilidad de recursos alternativas, mi experiencia como operador y que terminan en las condiciones de mi paciente. Eh, Hombre, pues sí, no, tenés toda la razón. Es evidente que lo que estamos formando es laringoscopistas, lo que suelen formar las instituciones, incluidos a nosotros, es laringoscopistas expertos. Se nos vuelve
una obsesión, tratar de intubar. Tratar de intubar y si no intubamos, perdemos el tiempo. Si no intubamos, nos sentimos muchas veces fracasados como médicos, cosa que está muy lejos de la realidad, pero que evidentemente nos lleva a dejar de tener otras miradas y otras formas de asegurar una vía aérea y en definitiva de salvar la vida del paciente. Es interesante lo de los estudios, Jairo, que vos mencionás, pero también es interesante saber dónde se realizan esos estudios, que son hospitales, como Alejo lo dijo, universitarios, usualmente son hospitales con operadores expertos, son hospitales donde tienen un alto recurso, entonces están lejos de la realidad, lo que es más preocupante, porque si se presentan eventos perintubación en condiciones ideales, pues ya nos podremos imaginar qué puede suceder cuando nosotros tenemos en nuestro medio, en condiciones subóptimas, este tipo de situación. El estudio al que Jairo hace referencia y el que Juan Fernando acaba de hablar, el estudio Intube, publicado en JAMA Network, es un estudio de 3.659 pacientes en una edad más o menos entre los 49 y los 74 años, una media de 63 años, en muchos centros en 5 continentes, donde se evaluaron evidentemente pacientes que por muchas razones se les manejó la vía aérea. Y hizo unas definiciones bastante importantes que creo que son con las que vamos a partir en este momento. Las definiciones que ellos reportaron y que hicieron parte de este estudio, que ocurrieron en los primeros 30 minutos desde el inicio del procedimiento de intubación, fueron inestabilidad cardiovascular definida como una presión arterial sistólica menor de 65 al menos una vez o menor de 90 durante más de 30 minutos. Necesidad nueva o aumentada de soporte vasopresor o de bolo de volumen o de líquidos que superara 15 mililitros por kilo. Recuerden que esas son definiciones operativas para este estudio. Que tuvieran hipoxemia grave con una saturación que estuviese por debajo de 80% o parada cardíaca. Y algunos de los resultados secundarios incluyeron mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para que podamos aclarar operativamente a qué hacían referencia como complicaciones mayores y con el espíritu que Jairo nos propone de cuáles son las complicaciones y qué podemos hacer nosotros para poder prever esas complicaciones y poderles evidentemente intervenir antes que sucedan, o si es que suceden porque muchas veces eran inevitables, que los pacientes salgan de la mejor manera que se pueda. Antes de que discutamos cada una de ellas, hay dos datos adicionales que a mí me alarman. Y es que a pesar que en las universidades nos hablan de las 7 Ps o como usted lo llame, de la forma segura de llevar a mi paciente desde un estado despierto, un estado de inconsciencia, poderlo intubar y cuidarlo luego la intubación, este estudio Intube mostró que menos del 50% de las personas seguían algún protocolo establecido en la institución donde trabajaban. Y 15% de ellos, a pesar del protocolo, no lo seguían. Esto es tremendamente curioso porque en las personas que no se exponen de forma regular a las intubaciones hay un factor que no es despreciable, es el factor del miedo. Y el yo estar estresado hace que se me olviden las cosas que no tengo memorizadas o para las que no tengo memoria muscular. Definitivamente, la ausencia de protocolos de reanimación al paciente que voy a intubar, y llámese reanimación la optimización de sus condiciones para poderlo intubar bien. Entonces, en términos de optimizar a mi paciente, yo les propongo que abordemos una a una las principales razones por las cuales se me deteriora un paciente que voy a intubar o por las cuales ese paciente que voy a intentar asegurar la vía aérea debo mejorar. Y quiero que arranquemos la discusión teniendo en cuenta la siguiente frase. La mayoría de los médicos que intentan asegurar una vía aérea, médicos o profesional de la salud que intente asegurar una vía aérea, lo hace porque lo considera la mejor alternativa para evitar que el paciente se le deteriore más y muera. ¿Hasta qué punto vale la pena diferir un procedimiento vital para estabilizar a mi paciente? Número 1. Y número 2, mi paciente puede de forma segura
mejorar sus condiciones para aguantar una intubación o es la intubación la que va a hacer que mejoren sus condiciones para evitar que fallezca? Muy bien. Entonces, cuéntenme. Bueno, yo creo que ese es un punto, esos dos puntos son supremamente importantes. Y son supremamente importantes, hombre, porque los pacientes agudamente enfermos, críticamente enfermos, en cualquiera de los escenarios, pues son pacientes que tienden a tener una reserva fisiológica menor que cualquier otro tipo de pacientes. Y sobre todo que el paciente en el que la mayoría de personas aprenden a intubar, que es el paciente quirúrgico, que usualmente es un paciente electivo, preparado y con reserva. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, tenemos dos situaciones fundamentales al momento de abordar una vía aérea. La vía aérea crash, que es uno de los eventos donde si yo no intubo a ese paciente, pues no hay ninguna posibilidad. El mejor ejemplo es durante una reanimación, después de cierto tiempo y de ciertas medidas, posiblemente toque intubar a ese paciente de inmediato o incluso en otros escenarios como el trauma, donde al mismo tiempo que voy haciendo otras intervenciones, yo debo intubar al paciente para asegurar la vía aérea y evitar mayores complicaciones. Si bien es un evento bastante crítico, no es el más frecuente y lo que suele presentarse no sé, son pacientes que van deteriorándose en el tiempo, que no estamos advirtiendo en el equipo de salud su deterioro y que al momento de intubarlo, pues aunque lo queremos hacer con la intención de mejorar ese pronóstico y mejorar esa situación de inestabilidad, pues el desconocimiento de esas condiciones que lo están llevando al deterioro puede hacer que demos al traste con la estabilidad del paciente. Eso es fundamental. Entonces, la pregunta siempre estará, ¿lo intubo primero y luego lo estabilizo y luego lo intubo? Definitivamente, y en la experiencia que yo tengo y que todos tenemos, creo que una de las respuestas más probables es estabilicémoslo lo que podamos, así sea poco, antes de intubarlo. O sea, y tomar esa decisión y tener esa balanza en la cual yo defino intubar antes de, de estabilizar o viceversa, pues se va adquiriendo con la práctica y con el ver muchos pacientes. Es una heurística que vamos a empezar a desarrollar. Más adelante, pues obviamente, y la idea nuestra en los podcasts es abordar muchos otros temas, como por ejemplo esas condiciones que nos deterioran, pero en el momento, pues vamos a seguir enfocados en la parte de intubación. No sé qué piensa Alejo al respecto y en su experiencia. Hay un aspecto clave. Todo paciente que se intuba en el escenario prehospitalario, en el servicio de urgencias y en la unidad de cuidado intensivo es una vía aérea difícil. Definitivamente es una vía aérea difícil funcional porque los pacientes se suelen intubar o porque tienen grave alteración del sensorio y no pueden defender su vía aérea, quizás el escenario más favorable en términos fisiológicos, ¿cierto? O tienen una falla respiratoria o tienen un colapso hemodinámico que merece el aseguramiento de una vía aérea. Y en cualquiera de los escenarios que hemos mencionado, vamos a necesitar el concurso de fármacos. Pero yo aquí les voy a hacer una reflexión que es muy importante. La mayoría de la gente que no intuba de forma habitual suele pegarse de la dosis, de donde le parezca, donde más le guste. Se consulta la dosis de PubMed cualquiera, o en UpToDate, cualquiera de las dosis que le parezca, o las dosis que le enseñaron en anestesia. Les enseñan unos rangos, pero yo les quiero recordar una cosa que todos sabemos. Cuando los pacientes están críticamente enfermos, su reserva funcional está agotada. También ocurren cosas muy importantes. El volumen de distribución de un paciente críticamente enfermo se va a ver modificado. Un paciente hipovolémico tiene condiciones muy diferentes. Y cuando usted se aprende dosis y tiene dosis para la vida aprendidas, todos ustedes saben cuál es la consecuencia de administrar dosis plenas de inductores, qué es lo que pasa cuando le pones a alguien una dosis de 0.1 de midazolam por kilo, o cuando le pones propofol de 1 a 2 miligramos por kilo, o cuando quieres inducir, incluso en las épocas que había pentotal, gracias a los avances científicos, hoy no tenemos pentotal, muy afortunadamente, y tenemos otras alternativas. O la gente se aprende dogmas o tiene siempre un cóctel de confianza, el cóctel que utiliza para todo el mundo. Y podemos empezar a entender que hay una mezcla correcta para cada paciente. Entonces uno tiene que empezar a empezar desde ese precepto, que la sedación o la inducción de la secuencia de intubación farmacológicamente asistida, más que ciencia, en mi opinión, es arte. Es arte. Eso se logra
una correlación de datos y de necesidades individuales del paciente. Porque cuando uno utiliza las dosis, que consultes en cualquiera de las bibliografías disponibles, los resultados generalmente son muy malos. No sé qué opinión les merece esto en concordancia con lo que venimos hablando. Claro, ¿no? La administración de dosis, lastimosamente uno lo va aprendiendo en el transcurso del tiempo, eh, va entendiendo la pobre reserva fisiológica de los pacientes y que según el escenario, pues puede ser adecuado o no administrar una dosis plena o administrar dosis modificadas o incluso hacer mezclas de medicamentos inductores para obtener el máximo beneficio con menores dosis y el mínimo de eventos adversos. Es muy importante lo de la mecanización, o sea, cada paciente es diferente y tener un cóctel prediseñado El famoso Juanfer Fentamidarocu De acuerdo. de la pandemia. ese es un desastre. Y no solo de la pandemia, de la mayoría de las Pero personas Jairito, te voy a traer una cosa a que colación. abordan la vía aérea por fuera de una unidad de prueba crítica. Poneme cuidado. La disponibilidad. En el carro de paro, en la mayoría, estoy hablando de Colombia, yo sé que en otros países y en otras latitudes pueden haber opciones, pero en Colombia, en el carro de paros hay medicamentos que no tienen cadena de frío y es lo más accesible, lo que tenés a la mano. Y lo que tenés a la mano es un relajante de pésima calidad, con un periodo de latencia súper largo. ¿Qué es lo que hay disponible? El becuronio leofilizado, que eso es lo que hay disponible. Entonces las complicaciones también se asocian a eso, a que el midazolam, en mi opinión personal, es un pésimo inductor para cualquier escenario, para mí, en mi opinión. Y yo sé que podemos buscar evidencia y yo creo que hay personas que pueden encontrar evidencia que soporten el uso de midazolam como inductor. Yo no lo uso nunca, bajo ningún escenario, por ejemplo. Y por ejemplo, todos sabemos que una secuencia de intubación farmacológicamente asistida en la que quiere un periodo de inducción rápido, pues lo que hemos usado toda la vida es succinilcolina como el estándar y una dosis 90 de rocurón y una dosis de 0,9 a 1,2 como dicen, que también pocas veces utilizamos. Suele utilizar dosis de más de 1 miligramo por kilo habitualmente para lograr una relajación de buena calidad. Pero a veces, y la pandemia nos tocó usar más de lo que uno quería, deseaba, era lo que tenía. Y les doy otro último ejemplo pues, de este aspecto. Yo soy un fiel creedor, o creyente más bien, que el etomidato es un buen medicamento, pero por ejemplo hace mucho tiempo no lo tenemos disponible en nuestro medio. Yo sé que en otros medios sí hay etomidato, por ejemplo. Entonces toca reemplazarlo con algo que se parezca. Por ejemplo, hacer algo de ketofol para algunos pacientes, pero para cada paciente su inductor. Pero muchas veces a mucha gente le toca, no con lo que desea, sino Con lo que le toca. tiene. Exacto. Yo creo que para que empecemos a puntualizar y a redondear un poco, tenemos que hablar y dejar puntos muy claros. Lo primero es que todo esto que hablamos es de situaciones fuera del quirófano, donde el comportamiento de los pacientes es completamente distinto, donde los estudios son diferentes a los que hay intraquirófano. Y que nuestra secuencia de inducción farmacológica definitivamente va a ser la famosa y en mi concepto mal llamada intubación con secuencia rápida, que deberíamos cambiarle, y hay autores que proponen cambiarle ese nombre porque de entrada nos está ofreciendo velocidad, nos está exigiendo velocidad, cosa que no está determinada en lo que es la inducción de secuencia segura, farmacológicamente asistida. Entonces, empecemos por ahí, porque la inducción de secuencia rápida no hay que hacerlo de manera veloz, porque esa manera veloz va en contravía de lo que nosotros queremos transmitirles hoy, y es estabilizar el paciente para evitar las complicaciones farmacológicas. Entonces, una primera anotación o una primera aclaración: intubación con inducción de secuencia segura, donde lo que buscamos es minimizar las complicaciones y maximizar ese primer intento de intubación, que es lo que idealmente buscamos en cualquier paciente y mucho más en los pacientes agudamente enfermos. Nos acaba de suceder algo muy curioso y creo que es lo que le pasa a la mayoría de las personas cuando van a intubar a alguien. Y es que decimos, vamos a intubar y todo el mundo piensa inmediatamente en los medicamentos. Todo el mundo piensa inmediatamente en qué le voy a poner, cuál es la mejor alternativa. Casualmente, para nuestros oyentes, lo que queremos, el mensaje más grande que queremos transmitirles el día de hoy, es que al momento de asegurar una vía aérea,
hay que reanimar a ese paciente rápidamente, de forma organizada, de forma secuencial, poder inducirlo de forma segura y poder introducir el tubo en la boca hasta la tráquea de forma segura. Entonces, miren, quiero guiar la discusión de la siguiente manera. La principal complicación que tenemos en los pacientes que vamos a intubar es que se inestabilizan desde el punto de vista hemodinámico, o sea, presentan hipotensiones. Hipotensiones que a veces somos demasiado permisivos y tranquilos. Ah, sí, hizo media de 30, pero en 20 minuticos mejora. Existen predictores de colapso hemodinámico durante la intubación. ¿Ustedes conocen alguno de esos predictores? Sí, uno puede arrancar desde el inicio. Si vas a inducir un paciente y ya tiene un índice de choque positivo definido como una frecuencia cardíaca o el valor de la frecuencia cardíaca por encima del valor de la presión arterial sistólica, casi que podrías contar con certeza de que va a colapsar, utilices la secuencia que utilices. Incluso me atrevo a decir, porque hay gente que no tiene mucha experiencia, por ejemplo, y le confía toda la vida el paciente a la ketamina, entendiendo que a veces los pacientes que están depletados de catecolaminas también van a colapsar como consecuencia del uso de ketamina. Entonces, Jairito, ese es uno de ellos, por ejemplo. Me gusta. La Las, literatura dice índices de choque mayores a 0,8. Predicen colapso hemodinámico, mayores a 1 prácticamente nos aseguran el colapso hemodinámico al momento de inducir al paciente. Juanfer, vos. la acidosis metabólica es otro de las condiciones que van a dar al traste con la estabilidad hemodinámica del paciente al momento de la inducción. Otro de las situaciones que no tenemos en cuenta. Entonces, y no siempre vamos a tener disponibilidad de unos gases arteriales, pero debemos presumirla basados en la fisiología, en la fisiopatología de la condición que tiene el paciente. Yo les agrego otro. Algo que aprendí en pandemia. Hipoxemia, preintubación. Todos esos pacientes COVID que en medios del estrés, de la agitación, por la desaturación, por el miedo, por el dolor, tenían el sistema simpático al máximo. Los inducimos, los relajamos y se nos chocaban. Allí hay dos fenómenos. Número uno, el bloqueo de la respuesta simpática que mantenía a mi paciente normotenso. Y número dos, la deuda metabólica que la hipoxemia me generó. Intubar pacientes hipoxémicos tienen menos tolerancia y se hipotensan más. Asimismo, los pacientes ancianos y los pacientes más enfermos, que tal vez no es la mejor escala, pero es la más usada, es el puntaje de Apache. Puntajes de Apache más alto al ingreso a la UCI, más posibilidad que mi paciente colapse hemodinámicamente al momento de intubarlo, al momento de inducirlo. Y para los chicos también que de prehospitalaria, de urgencias y por supuesto de cuidado intensivo, cuando estás reanimando un paciente y has utilizado o estás utilizando al momento de la inducción vasopresores o has tenido que utilizar bolos de presores pequeños como las estrategias de push dose pressure. Si vas a intubar un paciente que está bajo ese régimen, tienes que contar que la inducción va a frenar la respuesta simpática y evidentemente va a haber colapso hemodinámico. Yo les propongo, no sé, les dejo a consideración de ustedes, y como para claridad de nuestros oyentes, no sé cuántos serán, 2, 4, 10, algún día serán muchos, o posiblemente sean muchos ahora. Y es que, bueno, ahorita al principio de la discusión, Jairo nos hablaba de las escalas, de las listas de chequeo. Las listas de chequeo se han estudiado en múltiples estudios y se ha encontrado que aparentemente no generan un impacto sobre los desenlaces y los eventos adversos. Claro que hay que tener en cuenta varias cosas, y es que las listas de chequeo muchas veces no tienen en cuenta desenlaces graves o condiciones previas como estas graves. Entonces, son muy heterogéneas y realmente no hay mucha evidencia de que sirva, pero claramente en nuestra experiencia pueden servir. Y una de esas listas de chequeo, sobre todo para quienes menos acostumbrados están a intubar pacientes, pueden ser de mucha utilidad para evitar que se les pasen cosas. Yo quiero proponerles es como que empecemos con una de las más clásicas y que tal vez
en los últimos años la gente está leyendo más y está recordando más, que son las de las 7 Ps. Y a través de las 7 Ps vamos desarrollando el tema, porque es que el tema es muy, muy extenso, pero creo que podemos dejar cosas puntuales. Alejo, ¿qué opinas? Yo tengo 13 Ps. O sea, en el asunto educativo lo he llevado hasta 13 Ps, con 2 Ps que utilizamos en pandemia, que era la prevención de aerosoles y protección personal, como el equipo de protección personal. Y de ahí en adelante quedarían 11 Ps. A mí me gusta la idea, las Ps es una forma mnemotécnica fácil de recordar y me parece que quizás es una buena posibilidad. Al final, si tenemos tiempo, le comparto o les comparto cuáles son esas Ps que yo considero como parte importante en el asunto de formación, pero estoy de acuerdo con eso, con que las listas de chequeo podrían tener alguna utilidad. A mí no me cabe duda que las listas de chequeo sí son útiles en la formación. Bueno, entonces, si Bueno, quiere arrancamos con la primera, arranquemos. tal vez la más Arranquemos importante, como se debe arrancar, por el principio. que es la primera, pues la primera P, que es la de preparación, la P de preparación. Aquí es importante tener en cuenta cuándo vamos a intubar al paciente, todas las situaciones, y eso está descrito en puntajes como el Macocha, en distintas revisiones, en distintas guías, donde nos dicen, hombre, esté preparado y tenga un adecuado sitio para intubar. Obviamente, todo es muy heterogéneo. Para las personas que están escuchando esto, va a haber cantidades infinitas de escenarios, pero una de las primeras cosas que nosotros no tenemos en cuenta y nos llevan a desenlaces adversos, por lo que ya mis compañeros han hablado, es el hecho de no monitorizar adecuadamente al paciente. Y tenemos un problema con la monitorización del paciente, y es que muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos el monitor del paciente a la cabecera del paciente, y nosotros nos ubicamos para intubar al paciente en la cabecera. Entonces ahí es cuando dejamos de tener un panorama al no saber qué frecuencia cardíaca tiene, qué saturación tiene, qué presión arterial, y esto obviamente nos va a llevar a un peor desenlace si no tomamos decisiones inmediatas. No sé ustedes qué opinan. Dos aspectos claves. Uno, cero silenciar alarmas. Tenemos que hacer una gestión integral a la respuesta a las alarmas. Tenemos que ver al monitor de frente y con Juan estoy de acuerdo. Y no solamente piensen en el escenario de cuidado crítico con el monitor a la cabecera, piensen en el monitor siempre o generalmente mal ubicado. Piensen en que la cama en los servicios de urgencias está pegada a la pared con muy poco espacio para que el que vaya a hacer la intubación pueda ejecutar la intubación de forma adecuada. Y para mí uno de los aspectos claves. La monitoría, Juanfer, la compartimos absolutamente. La monitoría de buena calidad te permite tomar decisiones acertadas, pero quizás el aspecto que más me preocupa es accesos vasculares o intraóseos de buena calidad para poder dar respuesta a las contingencias, Y que sean dos. al menos. ¿Y Nos ha cuál es? pasado cuando perdemos Claro, uno y no hay otro. es fundamental. Terrible. ¿Cuáles de esos accesos te parecen ideales, Alejo? Hablemos de ideal para todos los escenarios, desde un hospital de cuarto nivel con cuidado crítico y un escenario rural, que es tal vez el escenario más terrorífico para la mayoría de nosotros en algún momento. Bueno, hay que sacarle a la gente cosas de la cabeza. La gente piensa, por ejemplo, que un catéter venoso central es una vía de alto flujo y eso es una falsedad absoluta. Eso no es una vía de alto flujo. Es mucho más eficiente un catéter 16 periférico corto, bien puesto, bien instalado en una vena antecubital o en la yugular externa, si es que de volumen se trata. Para cuidado intensivo, si es que estás teniendo la previsión de que vas a tener que poner mucho volumen, además de la intubación, pensando en un protocolo de transfusión masiva, un MAC. Pero hospitalariamente, en una vía periférica, un catéter 14 o 16 es una muy buena posibilidad. Y ante la imposibilidad de ello, yo creo que una vía intraósea humeral es una buena idea. La idea es que para esa administración expedita de medicamentos, los accesos estén por encima del diafragma. Entonces, la vía humeral es muy buena. Yo no estoy diciendo que la tibial no sea una opción, porque si es la que queda, pues hay que acudir a ella, pero la vía intraósea cada vez es una buena posibilidad. Piensa en un gran quemado, piensa cuando no hay la posibilidad de acceder. Evidentemente se necesita, no nos podemos aventurar a tratar de hacer una intubación exitosa con las complicaciones probables, porque solamente logramos en uno de los dedos penalizar con un catéter 24. Esa no es la manera, y eso ya es el sustrato perfecto para una catástrofe.
El aspirador, se nos olvida. No hay nada más tenebroso que hacer una laringoscopia y no ver nada por moco, sangre, saliva, secreciones. Y no solamente el aspirador, estar entrenado en las técnicas, con la técnica de Salat, la técnica descrita, muy bien descrita, que nos permite en momentos emergentes, cuando el paciente tiene una broncoaspiración importante, bueno, más que una broncoaspiración, que es que lo que yo quiero evitar, pero el paciente tiene una gran cantidad de regurgitación, poder tomar medidas. El doctor James Ducanto la describe. En nuestro medio, en Latinoamérica, no solemos tener muchos de los catéteres de Ducanto, que para nuestros oyentes, es como si fuera una cánula de Jan Kauer mucho más gruesa que permite hacer una aspiración eficiente y permanente mientras está dando el episodio de regurgitación, para poder siempre mantener la visión expedita de la vía aérea y tratar de evitar al máximo posible la broncoaspiración de esos pacientes. Así que, Jairito, un aspirador eficiente es una herramienta tan importante que no la podemos reemplazar con nada. Bueno, el personal es importantísimo. Es algo que yo siempre le digo a los médicos en formación y es siempre cuente con alguien. Dejemos ese cuento de nosotros somos los que sabemos y los que tenemos la capacidad. O sea, si no somos los únicos, pues nos toca responder, pero la ayuda de alguien que esté más experimentado siempre será importante. No queriendo decir esto que no podamos realizar el procedimiento, sino que siempre tengamos el respaldo o tengamos alertado a alguien que nos pueda ayudar en caso de complicación. Uno de los autores de vía aérea, sobre todo en situaciones de urgencia, que es el doctor Ron Walls, tiene uno de los predictores que a mí siempre me pareció más interesante de vía aérea potencialmente difícil, y es la percepción subjetiva de que posiblemente esa vía aérea va a ser difícil. Entonces, siempre que consideremos que la vía puede ser difícil, tengamos a alguien que nos está ayudando. Todo eso hace parte de una preparación del paciente que nos va a evitar, o por lo menos nos va a alertar de los potenciales eventos que se van a presentar durante el procedimiento. O sea, uno de los mensajes, discúlpame Jairo, uno de los mensajes es la intubación del paciente agudamente enfermo, críticamente enfermo, es una situación de alto riesgo, de altísimo riesgo, con alta probabilidad de deterioro, y así la tenemos que manejar. Hay una cosa que me llama la atención. En Latinoamérica hay lugares muy remotos donde no va a haber posibilidades de nadie. La intubación se lleva a cabo donde haya una persona que tenga la formación, que tenga los elementos y que de forma responsable pueda asegurar la vía aérea como una medida que pueda mejorar la supervivencia del paciente. Y les quiero recordar que todos hemos vivido esa inmensa soledad de ser la persona más experta en un momento determinado, en un lugar donde no tenemos quien nos pueda llegar a apoyar. Y yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan van a tener que realizar intubaciones endotraqueales en la absoluta soledad de alguien que tenga más experiencia, más curva, más entrenamiento y más conocimiento para intubar. Entonces, eso se puede compensar con una planificación bien hecha, o por lo menos teniendo los elementos necesarios para ello. Para la laringoscopia y la solución de los problemas, hay programas de formación, cualquier cantidad de programas de formación que te mejoran un poquito esas capacidades, podríamos llamarlas de memoria ejecutiva, o sea, de repetirlo. En un simulador lo puede lograr, pero quizás esto que estamos hablando puede tratar de reducir los problemas cuando estás en el lugar más profundo, en cualquiera de las montañas de cualquiera de los países de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo donde nos escuchan, donde no va a haber un anestesiólogo, un urgentólogo, un intensivista, sino donde un paramédico o donde un médico rural le va a tocar llevar a cabo este procedimiento. Perfecto. Bueno, rápidamente intentaré completar la lista. Ustedes me ayudan con lo que me falte. Es importante verificar que las valvas de nuestro laringoscopio den una luz adecuada, que si mi laringoscopio es de baterías, que las baterías tengan electricidad. Los medicamentos, que los medicamentos que yo vaya a utilizar estén disponibles. Tal vez para las personas que no usan con frecuencia esos medicamentos puedan confundirse con las dosis, los miligramos, los microgramos, los gramos. Pues les recomiendo anótenlo, hagan el cálculo desde antes. Es importante tener alternativas cuando no soy capaz de intubar. Dispositivos supraglóticos, utilizar un buggy, tener la guía o el estilete.
la fuente de oxígeno, el tubo de oxígeno, que el flujómetro funcione, que la camilla se levante, que la camilla baje, que el desfibrilador esté, que el desfibrilador funcione y que todo el equipo esté al tanto de que vamos a intubar. Hay algunas apreciaciones que te quiero hacer, Jairo, ahí. Yo creo que la primera, habitualmente cuando la gente se prepara para el manejo de la vía aérea y le enseñan los predictores, y ahí todo el mundo se los aprende y los recitan incluso, llegando a caídas del absurdo. Les voy a recordar una. ¿A quién de ustedes no le enseñaron como un predictor de vía aérea para atención prehospitalaria, urgencias o cuidado intensivo la escala de Malampati? La escala de Malampati es un desastre, pues, en mi concepto. No tenemos cómo sentar al paciente. Ni es colaborador. El doctor Malampati cuando la desarrolla en pacientes sentados colaboradores. Y yo sé que han tratado de hacer una modificación de la escala de Malampati para el paciente críticamente enfermo, pero el valor predictivo de la escala es bastante malo y no me voy a poner a hacer Malampati, pero les estoy solamente recordando ese aspecto. Entonces, lo que les estoy haciendo caer en la cuenta es que existe un sinnúmero de predictores que la gente recita. A distancia interincisiva, la capacidad de extender el cuello, obesidad, todo lo que ustedes quieran, hasta el Malampati incluso. Y al final, el intento de laringoscopia es laringoscopia directa con guía. Es decir, la preparación tiene que ser acorde al hallazgo de la vía aérea difícil. Si es que tengo un predictor anatómico, yo no puedo encontrar que alguien tenga una distancia tiromentoniana corta y yo no me prepare para ese propósito. Yo no tengo una guía boogie, yo no sepa hacer burp, yo no tenga nada preparado para eso. Entonces, sé que lo que me va a pasar, estoy haciendo una predicción de dificultad, pero voy a hacer la misma la laringoscopia directa con guía, donde probablemente haya encontrado un corpus bien desfavorable. Perfecto. Muy bien. Estamos preparados. Estamos listos. ¿Qué seguimos? La siguiente P. Preoxigenación. Preoxigenar. Esa bobadita. Es que yo no lo voy a preoxigenar porque yo no me demoro nada intubándolo. Y ahí lo ventilamos. ¿Qué opinan, muchachos? Gravísimo. Dos cosas importantes. Hay una técnica bien descrita que lleva desde los años 50, que es la oxigenación apneica. Y veo que pocos la ejecutan, porque si hay algo en la medicina donde el ego de la gente es grande, es en el manejo de la vía aérea, independientemente del nivel de formación. Entonces la gente poco o nunca utiliza la oxigenación apneica. Siempre piensan que ventilar es una buena manera cuando muchos tienen estómago lleno y la ventilación trae los problemas que ustedes conocen. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten si ustedes utilizan oxigenación apneica o si no les gusta, cuál es la forma que utilizan y he visto cosas absurdas, les voy a contar una de ellas. En la unidad de cuidado intensivo, pacientes que tienen cánula nasal de alto flujo, les quitan la cánula nasal de alto flujo y los prefieren ventilar para hacerles una preoxigenación, cuando uno podría básicamente preoxigenar o hacer una oxigenación apnéica del paciente apoyándose mientras hace la laringoscopia con la cánula nasal de alto flujo, que ahí está puesta, de hecho. Alejín, antes de que abordemos el tema de la respiración apnéusica, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de preoxigenar a mi paciente? Regálenme respuestas cortas. ¿Cuál es el objetivo? Optimizar la reserva funcional de ese paciente. Entonces, es disminuir, barrer el nitrógeno y tener un tiempo más prolongado de apnea. Básicamente esa es la razón por la cual deberíamos preoxigenar a los pacientes. Para mí fue como una epifanía cuando revisé la curva de Severin-Gauss, la curva de disociación de hemoglobina, muy rápidamente. La curva de Severin-Gauss, la curva de disociación de hemoglobina, compara dos variables, la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la PO2, contra la saturación. Y quiero que le peguen una mirada en cualquier libro de fisiología que cuando un paciente satura 90, de 90 hacia abajo, es una pendiente. Es decir, que si usted arranca tratando de intubar un paciente con una saturación de 90 o menos, la pendiente para caer desde 90 hasta 30 es súbita, independientemente de la reserva fisiológica. Por esa razón, uno necesita pacientes saturando lo mejor que pueda para que, como muy bien Juan Fernando lo dijo, el periodo de apnea se pueda prolongar un poco más y su falta de destreza o su mucha destreza le permite hacer una laringoscopia cómoda en el tiempo. Alejín, y hay que tener en cuenta que los pulsoxímetros comerciales se vuelven inexactos cuando la saturación está por debajo de 90%.
y totalmente impredecibles cuando la saturación está por debajo de 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le dice satura 80%, pero en la realidad esa presión arterial de oxígeno puede estar mucho más abajo o mucho más arriba. No lo sabemos. Y no estás viendo una medición en tiempo real. Es correcto. Muy bien. Entonces, el objetivo de preoxigenar es darme tiempo a mí de los siguientes pasos, hacerlos con la mayor tranquilidad y mayor seguridad posible. Históricamente, se nos ha enseñado que preoxigenamos con FIO2 altas durante 10 minutos. Si mi paciente me colabora, podemos dar 10 respiraciones profundas. Clásicamente se ha utilizado una máscara no reinhalación. El problema, y a mí se me vuelve especialmente difícil de entender, es qué hago cuando mi paciente con una máscara no reinhalación está saturando 80%. Es que nunca los vas a tener a todos en 100, eso va a ser imposible. La pandemia nos enseñó eso. Había gente que por más que queríamos nunca iba a saturar más de 60. Y te voy a recordar otra cosa, Jairito. La definición operativa de preoxigenación es una definición de anestesia, donde hay un analizador de gases, donde uno quiere que el paciente tenga una fracción expirada de oxígeno de 90%. Y eso puede ser que no nos dé tiempo nunca de lograrlo. Es decir, en un paciente que está de una vía aérea crash, como la que definió Juan Fernando, que es la vía aérea del paciente perimortem, puede que yo nunca alcance esto. Entonces, por eso aquí hablamos de optimizar al mejor punto posible, pero nunca vamos a tener a los pacientes en una situación ideal para tratar de intubarlos. ¿Qué opinan de que preoxigenemos ventilando con el BBM? Bolsa, válvula, mascarilla, el famoso ombú. Pues es lo que tenemos a la mano la mayoría de las veces. O sea, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, pues vamos a tener la máscara de no reinhalación como un sistema de preoxigenación y posiblemente de ahí saltemos al BBM. En condiciones ideales, pues usualmente hemos pasado por otro sistema de preoxigenación o de oxigenación que nos sirve en este momento como preoxigenación, como Alejo lo decía ahora, la cánula de alto flujo es una excelente opción. Y hay estudios que hablan de pre-oxigenar los pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Eso nos da tiempo, nos da un reclutamiento alveolar importante, pero es una situación que no es tan sencilla de realizar pues, en nuestro medio, por lo que implica en relación a costos, tiempo y logística. Definitivamente entonces, casi que en los tres escenarios de los que estamos hablando, en el prehospitalario, en el urgente y en el de cuidado intensivo, vamos a tener que recurrir al BBM. Ahora, ¿cómo debemos recurrir al BBM? De la manera más gentil, más suave posible para evitar la hiperinsuflación. Definir que vamos a dar una ventilación con más de 20 centímetros de agua es bien complicado. Ese es el límite con el cual se abre el esfínter esofágico inferior y es el que va a favorecer que el paciente regurgite. Entonces, definitivamente hay que tomar otras opciones, otras estrategias, para decirlo mejor. Y dentro de esas estrategias está, por ejemplo, la posición de rampa, que se ha demostrado que puede disminuir la probabilidad de regurgitación y broncoaspiración mientras vamos ventilando al paciente. Hay gente que le gusta la posición de olfateo, otra la rampa. Yo personalmente soy más de la combinación de ambas, rampa y olfateo, y utilizar el BBM. El olfateo no siempre es posible. Recuerden que muchos de los pacientes que estamos intubando son pacientes como consecuencia de trauma, donde toca hacer restricción del movimiento vertebral cervical, quizás no se puedan mover. Y en el mismo estudio que veníamos hablando ahorita, hay una cosa bien interesante. Yo soy un intubador en rampa por excelencia, o sea, yo pongo a todos mis pacientes en rampa, sea que ellos hayan tenido o tengan sospecha de estómago lleno o no, pero el estudio demuestra que los pacientes que se ponen en rampa les provee más dificultades a los laringoscopistas no expertos. Entonces eso también podría ser un problema. Y parece ser natural que la posibilidad de mejorar la vía aérea sea expedita, pero pues el estudio dice que no. Entonces
Estamos de acuerdo con eso. Jairito, ¿vos qué pensás de la oxigenación? Yo creo que tenemos muchas más alternativas en los últimos tiempos. Lo importante es con lo que usted tenga, pero oxígeno. Yo les quiero resumir 3 datos significativos que encontré. Número 1, pacientes con trastornos leves en la oxigenación, descritos como PAFIs superiores a 200. Al momento de intubarlos, no hay diferencias si los preoxigenamos con el BBM, con una cánula nasal de alto flujo o con la ventilación mecánica no invasiva. Tal vez el impacto más grande será el económico, pues porque si ustedes lo montan en una cánula nasal de alto flujo o utilizan el interfaz de la no invasiva, aumentarán los costos de este paciente. Sin embargo, a medida que el trastorno en la oxigenación empeora, la evidencia sí sugiere que utilicemos dispositivos de asistencia. Entonces, trastornos moderados a graves, PAFIs entre 100 y 200, hay menos hipoxemia al momento de la intubación, o sea, mejor preoxigenación con la no invasiva, en comparación de la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, ambos pacientes mantienen saturaciones seguras durante el proceso. Por el contrario, los pacientes con trastornos graves en la oxigenación, PAFIs menores a 100, la no invasiva es superior a la cánula nasal de alto flujo. Pero resulta que la combinación de no invasiva más cánula nasal de alto flujo es superior al uso de las intervenciones solas. ¿A qué se refiere el uso conjunto? Pues a la respiración apnéusica que Alejo nos estaba contando ahorita. Que sea dicho de paso, ¿a qué se refiere? A que en el momento en el que yo realizo la inducción de mi paciente, o sea, mi paciente deja de respirar, lo induzco y lo relajo, deja de respirar, pues dejo instalada la cánula nasal de alto flujo, el flujo máximo, 60, 80 litros por minuto, dependiendo del aparato, con FIO2 al 100%. Esto parece ser que por difusión, solamente por la velocidad del flujo, pues voy a seguir entregando oxígeno puro a los alveolos y permitiendo algún grado de intercambio gaseoso que prolongue el tiempo que se demora mi paciente en desaturarse. Se ha dicho de paso que no es respiración apneústica, Jairito. Eso es otra cosa completamente distinta. Es oxigenación apneica. Es decir, en mi paciente que está en apnea, como consecuencia de la inducción y del uso del relajante, ponerle oxígeno con una cánula de Tripp o con una cánula de Fisher o con una cánula de alto flujo, pues como la describen, hace una alternativa. Pero es que yo les quiero contar que me encanta la cánula nasal de alto flujo, me encanta la no invasiva, pero en el Memorial Hospital of Betulia no hay de eso, mi negro. Allá no hay de eso. Entonces, yo quiero que esto le sirva a la gente en todos los lugares del mundo y entender que hay una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una forma artesanal en la que se ha descrito, y es que una cánula nasal normal, unas puntas nasales habituales, tú le puedes, mientras estás haciendo el ejercicio de la laringoscopia, subirle el flujo a 15 litros. Eso no se considera un dispositivo de alto flujo bajo ninguna circunstancia. Y para nuestros oyentes no es una medida permanente. Si yo pongo 15 litros por una cánula nasal, le va a quemar las mucosas a un paciente. Eso es un procedimiento corto que lo que espera, como bien lo dice Jairo, es mantener algo de difusión. Escuchen bien, no genera barrida de CO2. Es decir, este fenómeno de la oxigenación apneica al paciente le puede generar incluso algo de hipercapnia, pero es una buena medida para que no caiga por debajo de 90 y se vaya al abismo de la desaturación, que es quizás lo más temido. En ese paciente, que dígase de entrada, no hemos mejorado la oxigenación por múltiples razones, porque puede tener, por ejemplo, un SDRA, porque tenga una neumonía complicada, porque tenga una condición pulmonar donde esa relación ventilación-perfusión está gravemente alterada. Bueno, entonces creo que nos queda claro ese punto. Para el Memorial Hospital of Betulia, cánula nasal a 15 litros de manera temporal es una excelente opción y está descrita así en la literatura. Y la cánula nasal de alto flujo, pues para quienes gocen de ese lujo hospitalario. Sigamos con otro de los puntos que es muy importante y es la
lo que antes se llamaba premedicación, mal llamado premedicación, y lo digo mal llamado porque se hablaba de dos medicamentos, fentanilo o midazolam, para preoptimizar la intubación. Ahora lo llamamos preoptimización realmente, o sea, preoptimización del estado. Y tal vez en eso se centra todo lo que, además de la oxigenación, que es uno de los eventos adversos, el paro cardíaco. Jairo o Alejo, ¿qué opinan ustedes de la preoptimización de esos pacientes? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros oyentes que preoptimicen un paciente que está gravemente enfermo y que tiene una reserva fisiológica probablemente comprometida, independiente de la patología que lo trajo a este escenario de tenerlo que intubar? ¿Cómo lo vamos a preoptimizar? Yo creo que eso es lo que la gente quiere escuchar. Es un escenario un poquito triste, porque a lo largo de los años hemos intentado muchas cosas y generalmente con poco éxito. Entonces, algunas cosas, ya salió un estudio que decía que la administración de volumen preintubación iba a mejorar los desenlaces, resulta que no. En algún momento de la vida pusimos lidocaína, una falacia completa, la lidocaína. En muy seleccionados pacientes quizás tenga alguna utilidad, pero de rutina el uso de lidocaína no funcionó. Se trató de utilizar esmolol, pasó lo mismo. Utilizar un beta bloqueador en un paciente que está chocado es una locura. Utilizar atropina. La atropina se la trajeron muchos desde la intubación pediátrica y en el uso de la ketamina. Ketamina es una gran falacia porque el papel de la atropina cuando se utiliza ketamina es un papel como medicamento anticialogogo, no para mejorar la frecuencia cardíaca necesariamente. Y el efecto anticialogogo de la atropina tarda más incluso que la latencia de la ketamina. O sea que no te va a servir para ese propósito. Nos queda básicamente preparar un vasopresor para ponerlo como parte inicial si es que yo lo preveo así. Y por supuesto la famosa y siempre bien ponderada fentanil que nos va a servir para disminuir la respuesta cardiovascular intensa a la laringoscopia. Es lo que hoy tenemos y es lo que hoy hacemos. No sé qué más se les ocurra que podríamos emplear. En el día a día de estos pacientes gravemente enfermos, pues tenemos que considerar que el paciente está probablemente hipovolémico, entonces una intervención costo efectiva es un reto de volumen pequeño, no tiene que ser un volumen alto, 250 centímetros de algún cristaloide puede servirle al paciente. Obviamente considero que siempre será justificable el costo que pueda tener el dejar preparado un vasoactivo, porque muchos de estos pacientes, hasta un 20%, van a presentar, incluso hay series que hablan de porcentajes más altos, van a presentar hipotensión post-intubación. Entonces debemos tener un vasoactivo listo. Si el paciente obviamente está hemodinámicamente inestable, pues no hay discusión, ni siquiera es una preoptimización, es un tratamiento que le vamos a instaurar al paciente. Si el paciente está severamente hipertenso, es otro de los escenarios donde yo debería llevar al paciente a unas presiones o sea, presiones óptimas para evitar desenlaces adversos, cosa que también puedo tener en cuenta con el tipo de inductor que vaya a utilizar. Entonces, el mensaje pues que yo quisiera dar es preoptimizar un paciente, es dejarlo en las condiciones óptimas o las mejores condiciones para ese paciente, entendiendo que cada paciente va a ser diferente. Un paciente que está programado para una artrotomía de rodilla y que le van a inducir y le van a poner anestesia general, no va a requerir mayor preoptimización que haber guardado ayuno, pero un paciente críticamente enfermo en una sala fuera de quirófano, en cualquiera de los escenarios, en el escenario prehospitalario hasta el escenario del cuidado intensivo, siempre va a requerir dejarlo en las mejores condiciones posibles, no en las mejores condiciones, sino en las posibles para ese paciente. No sé, Jairo, qué más tenga que decir. Bueno, y en el lugar donde no tenemos acceso a infusión de vasopresor es fácil, donde no tengo ni idea cómo preparar la norepinefrina y donde mi personal de enfermería la tiene que ir a buscar muy lejos, no nos las presta. ¿Qué alternativa conocen? Ustedes, ¿qué opinan de los famosos bolos de vasopresor diluido? Yo soy fan y les propongo pronto un podcast de push dospressor o de vasopresores en bolo como alternativas de todo tipo. Entonces, para nuestros oyentes, yo creo que muy pronto les vamos a traer un podcast sobre eso para su uso en el Memorial Hospital of Betulia y en los hospitales y en los lugares donde no hay posibilidad de montar una bomba de infusión por una vía central, norepinefrina o vasopresina. Pero antes de ese podcast, decimos
¿qué utilizaríamos en el Memorial Hospital de Betulia? Por supuesto, adrenalina. Entonces, de forma bastante sencilla, una ampolla de adrenalina, 1 miligramo, la diluimos hasta, o la llevamos hasta 10 de solución salina. Nos quedan 100 microgramos por mililitro. De ahí sacamos un cc, o sea, 100 microgramos, y lo llevamos de nuevo en otra jeringa hasta 10. Nos van a quedar en 10 cc 100 microgramos. Y podemos administrar bolos pequeños de 0.5 cc o de 5 microgramos hasta 30, 40 microgramos en bolo. Recuerden entonces, para que no se vayan a confundir, la primera ampolla la vamos a diluir en una jeringa de 10, ese cc lo envasamos y le ponemos 9 centímetros de solución salina. A esa jeringa la llamamos jeringa madre. De la jeringa madre sacamos un cc de esa mezcla en otra jeringa de 10 cc y la llevamos de nuevo hasta 10 de solución salina. Ahí nos va a quedar solamente una décima parte de la ampolla concentrada de la madre que la vamos a guardar aparte. A esa mezcla, a esa dilución que nos va a quedar de 10 microgramos por mililitro, le podemos poner al paciente directo entre 5 microgramos, o sea, entre 0.5 cc hasta 3, 4 cc, en virtud de la profundidad de la hipotensión. Evidentemente, que es lo único que tenemos en este momento para poder determinar que el paciente está hipoperfundido. Recuerden enfáticamente que la monitoría es muy importante y que evidentemente uno tiene que tener herramientas calibradas, porque yo tengo que correlacionar la monitoría con el paciente. Tengo un paciente que no luce tan chocado y le termino poniendo adrenalina sin tener ningún sentido, pero solamente tengan eso en consideración. Alejo, ¿y cuánto dura el efecto? Se puede repetir cada 3 a 5 minutos de manera indeterminada. A necesidad. De acuerdo, absolutamente. Muy bien, perfecto. Bueno, rápidamente, chicos, tenemos el siguiente punto es pues, cómo vamos a inducir a mi paciente, cómo lo voy a llevar a ese estado de analgesia, de inconsciencia. 5 alternativas, opiniones personales, preferencias y alguna indicación especial. Midazolam, propofol, ketamina, etomidato, tiopental. Ahí se las dejo. Bueno, creo que ya está más que claro y Alejo lo tiene claro y lo compartimos todos. De los 5 inductores que la literatura nos propone para el escenario de intubación con inducción de secuencia segura, el midazolam prácticamente está mandado a recoger. Pienso que lo ponen a propósito para que digamos que no sirve para nada, que es muy peligroso. Midazolam, las dosis de midazolam para quienes gusten de este medicamento, pues van desde 0.1 hasta 0.3 miligramos por kilogramo, lo que implica que para un paciente, mientras más alta la dosis, pues más efecto inductor va a tener. Un paciente de 70 kilos va a requerir alrededor de 20 miligramos de midazolam, lo que es un exabrupto. Juanfer, ¿vos cuánto has utilizado máximo para inducir un paciente con midazolam? Yo no uso midazolam. ¿Te ha tocado? Máximo. ¿Te ha tocado Bueno, me ha en tu tocado recientemente porque tenían ya listos los medicamentos y ya lo iban a aplicar y era una vía aérea. Sucumbiste al lado oscuro de la inducción. Sí, básicamente utilicé 2 miligramos de midazolam y el paciente colapsó hemodinámicamente. 2 miligramos. 2 miligramos. 2 miligramos, porque ya los tenían listos, preparados y no había tiempo de buscar otra cosa. Hice lo que siempre critiqué y efectivamente el paciente se Y lo que deterioró. hacemos todos, la latencia del midazolam es muy larga, entonces lo que terminamos es relajando a pacientes despiertos y Con la lágrima de la lástima. comportándonos como los mengueles que somos. El objetivo de la inducción es precisamente evitar el recuerdo, o sea, no solo facilitar el plano, sino evitar ese recuerdo que es supremamente traumático y que se asocia a eventos de estrés postraumático en los pacientes, tanto en quirófano como por fuera del quirófano. Entonces nadie quiere que lo intuben despierto ni que lo relajen despierto. Entonces midazolam definitivamente está mandado a recoger. Tenemos otras opciones. Creo que el tiopental, que es otro de los medicamentos que estaba antes disponible, pues ha caído en desuso. Es un muy buen medicamento para otras indicaciones, sobre todo estatus epiléptico, es muy buen medicamento, pero ha caído en desuso. Aunque era muy buen neuroprotector, pues afortunadamente la liberación del propofol en nuestro medio, aquí en Colombia, que antes no teníamos la posibilidad de prescribir propofol y ahora se liberó, pues ha hecho que propofol, ketamina y etomidato
sean los 3 inductores de elección para nosotros. Alejo, ¿qué opinas? Alejo, ¿vos qué? Para cada paciente, Enemigo de midazolam, yo soy enemigo bien. declarado de midazolam. El midazolam tiopental, para lo que fuera. tiopental, para lo que se tenga que utilizar. Teníamos una paciente en un estado posparada cardíaca que tuvo una encefalopatía hipoxicoisquémica severa y que estaba convulsionando sin parar. Y más que para la inducción fue para sostener ahí su coma barbitúrico, Sus que yo sé que ese sedaciones. tema parece como muy mandado a recoger, pero hay esas mioclonías posparo, esos síndromes de Stock-Adams, creo que Lance-Adams, perdón, que quizás allí tenga algún asidero, pero en general no. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. El pentotal es absolutamente impredecible desde el punto de vista hemodinámico. Es difícil porque una de las cosas más terribles puede ocurrirle a alguien, una persona que tenga uno de esos errores innatos del metabolismo, una porfiria, le podemos desencadenar una crisis de porfiria utilizando este medicamento. Entonces, además de que no es seguro, de que no es muy disponible, de que no es muy predecible, quizás no sea la primera opción bajo ninguna circunstancia. Bueno, y con respecto a lo que es disponible, el propofol es un medicamento muy útil y también a veces se pasan o con él. En algunos lugares, en algunos escenarios, sobre todo es el inductor más frecuentemente utilizado en el mundo en los quirófanos, tiene una característica muy importante. Para el paciente chocado, poquito propofol. Para el paciente hemodinámicamente estable, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Para el paciente hipertenso, de una forma más liberal. Estamos de acuerdo que el propofol es un medicamento seguro, tanto que hasta a Michael Jackson le gustaba, pero tiene también sus líos. El propofol para el que lo requiere y lo merezca, porque también puede generar en el paciente hipotensión profunda y puede chocarlo cuando se utiliza las dosis que recomiendan de 1 a 2 miligramos por kilo. Y la ketamina definitivamente es otro de nuestros arsenales, de nuestro arsenal. Es económica, está disponible, es fácil de usar, las dosis no son complicadas, protege al paciente de la inestabilidad hemodinámica, aunque, ojo, ninguno de los inductores es 100%, cumple 100% este precepto. Ni etomidato siquiera, ni etomidato ni ketamina en pacientes muy inestables son seguros, todos tienen un riesgo. Pero la ketamina con dosis usuales pues nos da un buen plano de inducción y la combinación, como decía Alejo ahora, de ketamina propofol es una muy buena opción. Cuando vamos a combinar estos dos medicamentos, pues utilizamos una relación de 1 a 1 en miligramos. Se pueden mezclar en la misma jeringa o si no se sienten cómodos, pues en jeringas diferentes, pero la dosis a la que vamos a utilizar el medicamento siempre va a ser la dosis de propofol, o sea, 1 a 2 miligramos por kilo si el paciente está estable. La ventaja que nos proporciona esta combinación pues va a ser menos riesgo de inestabilidad con mejor plano de inducción. Y es una muy buena opción terapéutica. Como lo decía ahorita Alejo, definitivamente esto se va volviendo un arte, entonces uno va aprendiendo a ojo, porque no hay otra manera realmente y no está escrito en la literatura, a ojo saber cuánto le voy a poner al paciente de medicamentos inductores. A mí hay un asunto que me perturba mucho cuando la gente no tiene entrenamiento y es que la gente se suele aprender la dosis, pero poco o nada conoce la presentación de los medicamentos. Y me perturba mucho porque, por ejemplo, el etomidato es una ampolla de 20 miligramos. Una ampolla completa no le causaría un gran mal a casi nadie. Una ampolla completa de propofol es un montón. Son 200 miligramos de propofol, pero pues al beneficio de la duda, alguien que tenga una buena reserva y no esté tan chocado, quizás los tolere. Pero es que la ketamina trae 500 miligramos en una ampolla, o sea, 5 veces más que la dosis habitual. Entonces trae un montón. ¿Qué otro medicamento? El suxametonio trae De una las ampollitas. presentación diferente, en un Exacto. miligramaje diferente. Pero el kelicin varios. traía 10 veces la dosis. El kelicin venía en 1 gramo, o sea, traía 100 miligramos por mililitro, o trae, pues. Y el fentanil también trae un montón. El fentanil trae 500 microgramos en 10 y uno generalmente utiliza dosis pequeñas de 1 microgramo por kilo. Uno utiliza máximo 100 microgramos en la inducción y cuando hay gente que
que es muy amplia y que sobre todo es muy temeraria y creo que hasta es muy ignorante, suele utilizar hasta más de 150, 200 microgramos de Fenta, porque la ampolla trae 500. Entonces, es menester no solamente conocer la dosis y la dosis en virtud de la condición del paciente, sino la presentación disponible del medicamento. Perfecto. Creo que vale la pena sentarnos a hablar solamente de qué inductor utilizar, tiempos de latencia, duración del efecto, efectos adversos, pero lo dejamos para otro podcast. De acuerdo. Siguiente punto. Este es mucho más corto y es con qué relajamos al paciente. Para los fines de nuestra discusión, ambos o los relajantes más disponibles en nuestro medio no suelen incidir mucho sobre la estabilidad de nuestro paciente. Dependerá entonces de la disponibilidad y debemos tener en cuenta la dosis. ¿Qué opinas, Juanfer? Bueno, yo soy amigo del rocuronio. Definitivamente, pues aunque muchas veces decimos que la succinilcolina es un mejor medicamento respecto a la seguridad, porque tiene un tiempo, una duración menor a la del rocuronio, pues yo sí soy mucho más amigo del rocuronio. Me he acostumbrado. Es algo importante, aprender a manejar un medicamento. Cuando uno usa el mismo medicamento varias veces, va aprendiendo, va revisando, va conociendo los eventos adversos y lo va poniendo en práctica, pues se vuelve más tranquilo. Entonces el rocuronio a mí me evita tener que pensar si hay hipercalemia, si tuvo un síndrome por aplastamiento, en fin, pensar en todas las contraindicaciones que puede tener la succinilcolina, sin querer con esto decir que la succinilcolina no sea un excelente medicamento y que en la mayoría de escenarios, sobre todo en el escenario agudo del paciente que llega a urgencias o en un paciente en un ambiente prehospitalario, la gran mayoría de veces es muy segura. Y su efecto más temido, que es la hipercalemia transitoria, pues suele ser efectivamente eso, transitoria, y no es una hipercalemia muy severa, aunque hay casos en los que esto puede ser muy delicado. Definitivamente la succinilcolina contraindicada en pacientes intoxicados por organofosforados porque se vuelve completamente impredecible su tiempo de acción, entonces la duración de su efecto, perdón, entonces está contraindicada en estos pacientes porque el objetivo que teníamos, que era evitar que el paciente pierda su capacidad de respirar por sí mismo, pues en este caso no se va a dar. Y el rocuronio, definitivamente las dosis de 1,2 por kilo son dosis adecuadas. Una anotación respecto al rocuronio y es, no pretendemos con las dosis que se administran de rocuronio 1,2 tener una parálisis completa del cuerpo del paciente. O sea, necesitamos es que se paralice o que se relaje la glotis y que se relaje toda la musculatura de la orofaringe y la hipofaringe. No necesitamos que el paciente deje de mover un dedo, deje de mover una mano. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso es algo que uno ve y es que la gente empieza a poner más dosis porque el paciente todavía tiene algún movimiento en alguna extremidad. No, lo que buscamos es que se paralicen las cuerdas vocales, que se disminuya la tensión de los músculos del cuello y obviamente pues a dosis 90, como lo mencionaba ahorita Alejo, que son las dosis de 1,2, pues generalmente ya también va a tener una parálisis completa de los músculos respiratorios. Bueno, con respecto a los relajantes hay muchos mitos. Uno debería utilizar un relajante que tenga una latencia corta. Las dos posibilidades ya descritas por mis compañeros han sido la succinilcolina, que ha sido el estándar porque tiene la latencia más corta y tiene una vida media corta también, o utilizar rocuronio a una dosis 90. Para recordarles, farmacológicamente los relajantes se clasifican como relajantes despolarizantes y no despolarizantes. El despolarizante por excelencia es el suxametonio, la succinilcolina, y los no despolarizantes, en este caso en particular el rocuronio. Y los no despolarizantes a su vez se clasifican como bencilioisoquinolinas, que es el atracurio y el cisatracurio, y los esteroideos, el rocuronio, el becuronio y el pancuronio. Y aquí les aclaro una cosa muy importante, los esteroideos liberan histamina. Así que esa supuesta confianza en la estabilidad hemodinámica que provee el rocuronio, yo creo que la tenemos que tener en consideración también.
Perfecto, muy bien. Nuevamente, más adelante discutiremos en otro podcast también relajación neuromuscular. Bueno, seguimos con posición. Ya hemos hablado algo. Posición de rampa para todo el mundo, posición de rampa para los obesos, de acuerdo a mi tolerancia. Alejo hizo una mención hace poco de que en el estudio Intubed dicen que todos los pacientes que se intubaron en la posición de rampa confirieron mucha más dificultad técnica al momento de hacer la laringoscopia, porque se veía menos. En la discusión del artículo, del estudio, ellos mencionan que no se estandarizó hasta dónde elevar la cabecera del paciente. Definitivamente, si vos pierdes los ejes, la alineación del eje oral, faríngeo y laringio, pues va a ser mucho más difícil lograr visualizar las cuerdas vocales y la tráquea. El mensaje será: pruebe, inténtelo, posicione adecuadamente a su paciente y evalúe cómo se siente con la posición de rampa, que en los pacientes obesos, en las mujeres embarazadas, ha demostrado, 1, disminuir la posibilidad de regurgitación, 2, aumentar la capacidad vital residual y 3, mejorar hasta en un punto la visualización laringoscópica de las cuerdas vocales, o sea, el coro. Alejo. Yo tengo varias cosas ahí al respecto, porque yo soy APH y voy a ser APH toda la vida hasta el día que me muera. Es que no todo el mundo se intuba acostado. La gente hay que intubarla atrapada en un vehículo face to face. Y a la gente hay que intubarla en la calle, tirados en la calle. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es un escenario al que le creo. Y yo le creo al cuidado crítico prehospitalario. Entonces, son condiciones en las que la rampa evidentemente no tiene asidero. Yo en la unidad de cuidado intensivo donde intubo hoy en día, pues utilizo la posición de rampa en el 100% de los pacientes, independientemente de los aspectos. Pero ahí les tengo una cosa muy importante. Como gran crítico que soy y como gran fanático de la formación en vía aérea, y de hecho estoy con Juan Fernando trabajando y con Juan Pablo Peña y con Jairo en un proyecto de un curso de formación de vía aérea como se tiene que hacer. El asunto de la biomecánica de la intubación generalmente es incorrecto, generalmente es inapropiado. Incluso en los escenarios más favorables la gente se posiciona mal, toma el laringo mal y hace el gesto mal hecho, independientemente del nivel de formación. Ese es un principio fundamental del que definitivamente se necesita. Uno tiene que partir de movimientos correctos. Un jugador de fútbol para cobrar un tiro libre exitoso tiene que pararse bien, tiene que patear bien la pelota. Pero por una cosa tan crítica como meter un tubo a la tráquea, todo el mundo coge el laringoscopio al garete, como le parece, porque lo hace con la mano izquierda siempre en general, y en las posiciones en las que es menos habitual, en ese face to face, en ese paciente que está en el piso, eso hay que practicarlo. Eso no puede ser parte de la formación virtual. Eso hay que hacerlo para tener mejores posibilidades de éxito, más allá también incluso del uso de los fármacos y de las técnicas. Así que esa es mi opinión personal en ese aspecto. Muy bien, bueno, el paciente ya está posicionado y vamos a hacer la laringoscopia. La pregunta probablemente se la esperaran, pero entonces, ¿cómo hacemos la laringoscopia? Laringoscopia directa, videolaringoscopia. Le voy a dejar el tema de la laringoscopia a Alejo, la laringoscopia directa. Tengo una observación respecto a la videolaringoscopia, y es que tenemos que conocer el tipo de videolaringoscopio que tenemos, el preferible o el que ha demostrado una mejor visualización, ojo, visualización de la vía aérea y de la glotis, pues específicamente es el hiperangulado. Sin embargo, pues no necesariamente esto garantiza el éxito del paso del tubo, y de hecho en algunos estudios se ha observado que cuando se utiliza un videolaringoscopio hiperangulado que favorece la visualización, tiende a haber una mayor aparición de eventos adversos y de complicaciones post-intubación. ¿Y esto por qué se da o qué explicación se le ha dado a esto? Que la gente se confía de ver la vía aérea y ya asume que lo va a poder intubar. Al no poderlo intubar, aumentan los tiempos de apnea, aumentan los tiempos sin poder intubar a ese paciente,
uno se engolosina, porque eso nos pasa a todos, nos engolosinamos viendo esa vía aérea tan perfecta ahí y el paciente termina complicándose. Entonces, aunque es un excelente dispositivo, realmente hay que mirarlo con respeto y con juicio, y definitivamente creo que la laringoscopia, por lo menos volvemos a los escenarios más precarios de nuestro país y de nuestro continente, creo que tenemos que seguir enfocándonos pues es una opinión, en la laringoscopia convencional. No sé, Alejo, ¿qué opina de eso? Laringoscopia convencional, dos cosas importantes. Hay que cambiar los laringoscopios. Esa luz amarilla es una luz deficiente, mala. Ya hay laringoscopios de luz LED, ya hay laringoscopios que tienen luz de xenón, laringoscopios que tienen mucha utilidad. Y no pensar cosas tan absurdas como que las valvas rectas son solo para niños, porque si no, no existirían valvas rectas número 4 y que las valvas curvas son solamente para adultos. No, no, no. Hay que utilizar la valva para lo correcto. Si yo no puedo alinear los ejes, tengo que pensar en utilizar una valva recta. Si yo tengo algún predictor, pensar en una valva de perfil más delgado. Hey, el mundo está más allá de las valvas Miller y McIntosh. Hay otra cantidad de valvas importantes. Nosotros aquí en IMT tenemos y contamos con todas esas valvas de perfiles delgados, valvas de Blechman, valvas de polio, una valva de reflejo, por ejemplo, valvas de prisma. Yo sé que eso no está disponible en todo lado, pero es que no están disponibles es porque la gente no las conoce. Es muy difícil pues uno inventarse lo que no conoce. La laringoscopia, con respecto a la videolaringoscopia, y le he preguntado a mucha gente cuánto tiempo creen que va a pasar antes de que los laringoscopios convencionales desaparezcan. Y los más optimistas le ponen 20 años al asunto. Y eso que la pandemia nos dejó una ventajita importante de videolaringoscopios. ¿Qué más quisiera yo que todo el mundo tuviera un videolaringoscopio de pala o de hoja hiperangulada? Pero Juanfer lo dijo sabiamente. Ese escenario de visión no intubación es un pan de cada día. Usted ve perfectamente, pero no accede a la vida. Entendido. Me gustan sus comentarios, pero yo quiero traer discordia. A ver qué opinan. Miren, el mismo estudio Intubed, así como dos metaanálisis mucho más recientes, que han comparado de muchísimas formas videolaringoscopia, la panacea, versus laringoscopia directa, coinciden en que con el videolaringoscopio tengo más éxito al primer intento y menos intubaciones esofágicas. Pues esto es evidente si yo estoy viendo con claridad dónde introduzco el tubo. Pero el uso del videolaringoscopio se asocia con más complicaciones que amenazan la vida, con más hipotensión y con intentos prolongados de intubación. ¿A qué creen que se debe esto? Pero ya Juanfer lo dijo, y estoy de acuerdo con él. Cuando tú tienes una vía aérea expedita que la ves, como Juanfer, y visitando las precisas palabras de Juanfer, la gente se engolosina. Es decir, ese intento de intubación se prolonga en el tiempo. El intento se prolonga más allá de lo que... Porque no, porque yo veo. La ves expedita, la ves ahí. No, no, espérate, ya. Y ese ya se prolonga en los minutos y el paciente se deteriora. Eso pasa, sobre todo con los videolaringoscopios de pantalla externa, donde todos los espectadores en la intubación te están haciendo una suerte de porra para que logres pasar el tubo endotraqueal. Míralo. Dale, súbilo, bájalo. Eso. Y se dejan de mirar los monitores, y se dejan de mirar al paciente, y no tenemos otros observadores que estén pendientes del deterioro. Eso es pan de cada día. Muy bien, ustedes mencionan esto y yo quiero acotar qué dice la evidencia del por qué sucede. La principal razón es porque la técnica de laringoscopia asistida por video es diferente a la técnica de la laringoscopia directa. Y desafortunadamente entre los laringoscopios también hay diferencias. La forma en la que me posiciono, la forma en la que lo introduzco, la forma en la que interpreto lo que veo. Yo les hago una pregunta, si lo saben, es una pregunta dura. Yo tengo la respuesta. Entonces tómense 2 segundos para pensarlo. ¿Qué es más difícil de aprender a hacer? ¿Laringoscopia directa o videolaringoscopia? Depende de la generación de personas. Deme un número. ¿Cuántas debo hacer para considerarme que tengo una curva de intubación? Con ambas. Para videolaringoscopia y para laringoscopia, que los números son oscuros.
para lo que uno llama experto en intubación, porque casi nadie hace lo que pasa a un anestesiólogo, que está haciendo eso todo el tiempo. Pero hay dos cosas importantes. Las generaciones de los que logramos jugar con juegos de video somos capaces de hacer cosas no mediatas. Es decir, yo tengo la capacidad de en una pantalla lograr generar movimiento y tener la posibilidad de lograrlo. Eso me refiero a la videolaringoscopia. La laringoscopia convencional es mediata, es decir, yo veo lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que el gesto de lograr un Cormac adecuado es un problema. El problema del no intubador frecuente es que su Cormac siempre es malo, siempre es malo, siempre es malo. Y no es porque la vía aérea sea difícil, es porque tiene falta de experiencia, porque no ha hecho suficientes intubaciones y porque su técnica desde el punto de vista de la ejecución es mala, que es lo que te digo. Y eso no se logra haciendo un curso de formación virtual. Eso hay que hacerlo en simulación primero y después hay que hacerlo. Y la verdad, Jairito, sí me inquieta. Yo creería, no tengo la respuesta, Jairo la tiene. Yo creería que es más difícil lograr formación en videolaringoscopia porque es una destreza no mediata que se me hace un poco más complicada, pero no contando la respuesta que Juanfer, me vos no, quiero escuchar al urgentólogo Eh, intensivista especialista en vía aérea. yo, no, yo no soy especialista en vía aérea, hombre, Jairo, ni más faltaba. Eh, tengo el recuerdo de videolaringoscopia. Tiene una curva de aprendizaje de alrededor de 15 a 20 videolaringoscopias seguidas, y laringoscopia convencional alrededor de 2000 años para considerarse un laringoscopista no, 2000 experto. años no intubo nada Eso es lo que Es que recuerdo. Juanfer intuba a 3 pacientes diarios todos los días. y trabaja Por 365 eso, días al año. por eso es que digo, no soy un experto en vía Muy aérea. bien. Oh, excelente. Yo creo que, como les mencioné al principio de la conferencia, los datos son conflictivos y es difícil generalizarlos, pero el primer mensaje es más difícil formarme en laringoscopia convencional. Necesito en promedio los números son muy amplios, 50 a 100, ejecutadas con éxito, con alguien experto retroalimentando mi técnica. Y Juanfer dice algo muy interesante y es que si yo intubé 50 pacientes hace 10 años y en los últimos 10 años no he intubado a nadie con laringoscopia directa, mi curva vuelve y cae. La curva cae. Entonces 50 a 100 pacientes por año. 50 a 100 pacientes por año. Por otro lado, el videolaringoscopio tiene la ventaja que compartimos la visión con mi entrenador y necesito un número menor de videolaringoscopias exitosas para coger curva. Quiero mencionarles 2 estudios que nos aplican a nosotros en Colombia. El primero es uno realizado por el doctor Zamudio, anestesiólogo reconocido nacional e internacionalmente por su expertise en el manejo de la vía aérea. Lo hizo con residentes a través de unas curvas de aprendizaje acumulado en la cual los ponía a utilizar el videolaringoscopio y evaluaba, se considera un éxito de la técnica el yo intubar el 80% de mis pacientes al primer intento. Eso quiere decir que toda la curva. Y los residentes lo alcanzaban en el 15º intento. O sea, 15 videolaringoscopias con un rango intercuartílico de 11 a 19, o sea, la mayoría se movieron entre 11 a 19. Ojo, deben ser laringoscopias continuas exitosas. En México existe un estudio similar, pero en el que intentaron entrenar anestesiólogos en el uso del videolaringoscopio. Y estos alcanzaron la curva tan rápido como en 10 intentos. Entonces, la principal razón por la que la videolaringoscopia se vuelve problemática es porque no estamos entrenados en videolaringoscopia. Pero la única forma de resolver ese problema es entrenándonos. Y los escenarios de simulación son los ideales. Y a mí no me cabe la duda que la laringoscopia directa va a ser reemplazada por la videolaringoscopia en la medida que tengamos tecnología disponible y es cuestión de tiempo. Yo les voy a decir una cosa de la que no me siento orgulloso, pero que es la que es, porque también íbamos a contar nuestras experiencias en COVID. Todos desarrollamos la curva con el que tenemos. Nosotros tenemos en nuestra clínica, porque los 3 trabajamos en el mismo sitio en algún momento, teníamos un CIMAC, una valva hiperangulada de Storch. Y desarrollamos la curva y éramos muy gomosos por usarlo. Y ahora el equipo solo lo usamos
para vías aéreas difíciles anatómicas predichas. Y volvimos todos, bueno, estoy hablando en mi caso particular, y volvimos a la laringoscopia convencional. En mi caso particular, en el mío particular, yo tengo mi propio laringoscopio. Tengo un mango mini con luz de xenón y una valva Blechman, una valva sin borde, 3,5, y con eso intubo. Y lo que más me gusta, no es el deber ser, porque evidentemente en términos de seguridad, si logré la curva y tengo el equipo, lo debería usar, pero las implicaciones que tiene, el paciente emergente no me da tiempo de ir y correr y buscar el videolaringoscopio, que generalmente es un carro que trae una pantalla y todo lo que implica, y uno mantiene a la mano más fácil su laringoscopio. Es la razón, no es la justificación, no es la justificación, es la razón, solamente la razón. Sociedad Europea de Anestesiología dice siempre que sea posible, utilice un videolaringoscopio en sus intentos de intubación. Muy bien, yo tengo como una pregunta que surge de mi experiencia y de lo que he visto en muchas personas, y para que vayamos ya cerrando esta ronda de preguntas, y es ustedes qué creen, laringoscopia directa con o sin guía. Para una vía aérea difícil emergente, que es la de las que nos convoca a Es nosotros, correcto. tiene que ser con guía. Definitivamente las guías, valga la redundancia, recomiendan la laringoscopia y la intubación con tubo y guía. Se nos ha vuelto también algo muy folclórico, como todo lo que hacemos nosotros en Latinoamérica. Y es que obviamente en un escenario como el del quirófano del paciente electivo, intubar es menos difícil, ¿verdad? Realmente es técnicamente más fácil, entonces se ha optado y se ha enseñado tradicionalmente intubar sin guía, cosa que me parece un craso error, porque cuando uno se enfrenta a una vía que desconoce, que no ha definido unos predictores antes y que tiene que tener el mejor intento de intubación en el único intento de intubación, pues no tener guía puede ser algo completamente desastroso. Entonces, ya tenemos guías. Una de las explicaciones que creo que puede justificar ese uso previo, ese no uso previo de guías, es que no teníamos las guías metálicas actuales, que son maleables y atraumáticas. Teníamos era ganchos de, De alambre. de alambre. O sea, una cosa pues de una pobreza extrema. Entonces, obviamente, en ese escenario probablemente era mejor intubar sin una guía. Pero Y ahora que tenemos la disponibilidad de guías adecuadas, desechables y de único uso, es la indicación. a mí me tranquiliza, pero me perturba mucho que en la mayoría del territorio nacional de Colombia y de muchos de los países de Latinoamérica, las guías tipo UGI no son tan disponibles. BUGI o UGI, como la quieran, introductores tipo Eichmann, guía C, cualquiera de ellas. Y cuando se usan muy mal. Eso tiene técnica y una técnica bien descrita para utilizar el kiwi grip, la técnica de snail, o sea, las técnicas que mejoran el uso cuando uno tiene incluso Cormac desfavorables o el equivalente en la videolaringoscopia que se llama POGO desfavorables. Uno los puede solucionar de forma bastante prolija cuando uno utiliza una guía de estas de buena manera, pero acá, por ejemplo, en nuestro centro contamos con un introductor tipo FROA, que es prohibitivamente caro, pero muy afortunadamente lo tenemos. Pero fuera de los centros como el nuestro, un buggy en Colombia hoy es un artículo de lujo. Yo sé que sí hay, pero no están tan disponibles como uno quisiera y es un asunto alarmante, en mi parecer, y una vez más, no hay mucho entrenamiento dentro de la población en general. Perfecto. Bueno, último aspecto a discutir, muchachos, y es terror de todas las personas que intentan intubar, y es, soy muy desesperado porque mi paciente está mal, lo premediqué, lo induje y lo relajé. De forma muy acuciosa me dirijo a hacer la laringoscopia y no soy capaz de intubar. No hay nada que preocuparse. Me asusto, Nada que preocuparse. corro, No hay nada que grito. preocuparse. Es que el propósito aquí es que lo logres ventilar. Es que el lío aquí es que no se te muera de hipoxemia. El paciente no se muere no porque tú no lo intubes. El paciente se muere es porque no lo No oxigena. ventiles y porque no lo oxigenes, como lo dice Juanfer. Entonces yo tengo que tratar y tengo que
tener múltiples alternativas. No tengan temor en poner una máscara laringe si no son capaces de intubarlos, pero tengan un plan alternativo. Nadie te va a condenar por no intubar. Todos tenemos escenarios en los que no vamos a poder lograrlo. El escenario más terrible de todos, que muy afortunadamente es raro, es el escenario de no intubación, no ventilación. Pero es que ese no es lo habitual. Si no lo puedes intubar, dale una ventilación con presión positiva, cuidadosa, como Juanfer muy bien la describió, gentil. Incluso los norteamericanos, les cuento pues aquí de antemano, que están utilizando BBMs pediátricos en pacientes adultos para moderar el volumen corriente, para tratar de disminuir el riesgo de broncoaspiración y de regurgitación. Ventílelo, que si lo estás oxigenando, la tarea no está perdida del todo. Muy bien, perfecto. Más adelante valdrá la pena entonces discutir qué hacer en el escenario de una vía aérea difícil anatómica no anticipada y cómo ejecutar plan A, B, C, D, llamar a un amigo. Bueno, muchachos, nos acercamos al final de esto. Yo quisiera redondear diciendo que al momento de intentar intubar un paciente, el objetivo debe ser lograr introducir el tubo con la menor inestabilidad hemodinámica, evitando la hipoxemia grave y ojalá sin que mi paciente presente una parada cardíaca. Como conclusión y para Tránsitos, despedirme, dale. eso. Comentarios finales, Alejo. Para despedirme de ustedes, yo les dije que tenía 11 Ps muy rápidamente y no se las voy a especificar porque ya lo hemos hecho durante todo este episodio. La primera es problema, entender el problema, por qué tengo que manejar la vía aérea intubar. El segundo son los predictores, qué predictores voy a tener. La tercera es la preparación, el plan en virtud a los predictores y el problema. El cuarto es la preparación es los elementos que tengo de acuerdo al plan A, plan B y plan C, que me he planteado de acuerdo a eso. La que sigue la preoxigenación, que no, eso no es un asunto temporal, yo puedo haber empezado a preoxigenar antes, pero para que no se me salga de la lista de chequeo. La otra, Juanfer nos dijo que no le gusta y que no se usa mucho la palabra premedicación y estamos de acuerdo, preoptimización es una buena idea y sirve con las P's, la tenemos en consideración. Como no había una P para inducción, mi mamá cuando los pacientes los anestesiaban le decía que los privaban y yo la traigo en honor a mi madre que siento la privación, que es el uso de algún inductor. La P es parálisis o paralizar al paciente. La P que sigue es el posicionamiento y la otra P son los cuidados post-intubación. Esas son las P's que tengo y que considero que pueden ser útiles y las dos que les había dicho que era la prevención de aerosoles y, la protección personal. Eso es. Y evidentemente la última conclusión es que sobre esto hay mucho que hablar, pero se necesita entrenamiento para desarrollar destrezas y obviamente entre ellas son escenarios clínicos simulados de buena calidad que nos permitan tratar de disminuir los errores porque estos errores están matando gente. Alejo, ¿dónde nos entrenamos? A mí no me cabe la menor duda que el programa de formación de vía aérea que tenemos disponible para ustedes, por lejos, es el mejor programa de entrenamiento, no solamente en las destrezas y en las habilidades manuales de laringoscopia. Nosotros contamos con todos los dispositivos supralóticos, con todas las valvas que ustedes quieran y se imaginen, tipos de laringoscopios, mangos de laringoscopios, escenarios de simulación y evidentemente Juan Pablo, que seguramente nos está escuchando, Juan Pablo Peña, que es parte de este equipo y que tiene unas mnemotecnias muy interesantes para el uso de fármacos, pues va a hacer que esa experiencia de aprendizaje sea muy buena. Así que los esperamos en algún momento porque sin ninguna duda es algo que va a beneficiar mucho, no solamente a ustedes, sino también a sus pacientes. Juanfer, mensajes finales. No, para adelante. Ese es mi mensaje Para adelante final. y que no pare. Y que no pare, eso es lo más importante. Que no pare y que entendamos que, yo creo que lo resumió Alejo muy bien en sus P y en lo último que dijo, que tal vez era lo más importante de este podcast después de, ¿cuánto llevamos? 4 horas. Si no lo intubamos, no pasó nada. O sea, realmente lo que necesitamos es orientar el plan a oxigenar. Eso es lo que necesitamos, oxigenar y ventilar. No, muchas gracias y muchachos, muchas gracias por participar el día de hoy. Nos vemos entonces en el próximo episodio de podcast de EMT. Hasta luego. EMT, el poder de salvar vidas.